Par- Compartir pantalla y arrancamos. Bien, buenas tardes a los que están. Un gusto dar la clase esta introductoria del curso de Luis Mariano. Las primeras transparencias las voy a pasar muy rápido porque seguramente me escucharon decir esto en otras materias porque las tengo pegadas a esta presentación, así que las voy a pasar medio volando para concentrarme en las que siguen. Y lo que voy a hacer, si puedo, es en algún momento detener el video para que no me robe ancho de banda, ¿ok? Bueno, el contexto de cualquier curso de arquitectura hoy o de software avanzado es que lo que estamos haciendo desde hace ya unos cuantos años es construir aplicaciones cada vez más sofisticadas, no más difíciles, más complejas, sino más sofisticadas. Aplicaciones que usan sistemas de comunicación cada vez más complejos, que combinan sensores con personas, con datos biométricos, que usan servicios importados de terceros de alguna manera, algunos de bajo nivel como los que estamos acostumbrados a ver en cualquier servidor de nube, algunos de alto nivel como las redes sociales, la funcionalidad multimedia. Todo el tiempo estamos rehusando servicios provistos por otras aplicaciones. Y además, y algo que de a poquito va empezando a ser muy frecuente, usar enormes volúmenes de información, lo que hace que nuestras aplicaciones requieran un, un cuidado particular respecto a los requisitos, particularmente a los que se llaman requerimientos no funcionales, ¿sí? Hasta hace no mucho tiempo, los requerimientos no funcionales eran muy pocos, las aplicaciones tenían que ser performantes y no mucho más. Hoy las aplicaciones tienen que ser usables, respetar la privacidad, ser accesibles, ser seguras, ser escalables. Cada uno de esos requerimientos no funcionales nos agregan problemas en el diseño de la estructura de la aplicación, que la vamos a definir como la arquitectura de la aplicación. Eh, y aparecen dominios nuevos todo el tiempo. O sea, eso es una cosa que afortunadamente desde hace 40 años, que yo me acuerdo, siempre aparece un dominio que antes no habíamos visto. Y en realidad la única forma que tenemos de resolver el problema que se nos genera, que es que al ser las aplicaciones tan complejas, para poder abarcarlas, tenemos que dividirlas en partes que, como está escrito acá, no coexisten incluso en la misma plataforma, que pueden estar escritos en diferentes lenguajes. Y para responder esos requerimientos no funcionales, para que nuestras aplicaciones además sean modulares, etcétera, etcétera, lo que necesitamos es tener estrategias, algunas ya las conocemos, para separar los distintos concerns de una aplicación y poder resolver problemas diferentes en módulos diferentes. Prácticamente toda la historia, que la vamos de alguna manera resumir en un ratito del concepto de arquitectura de software, tiene que ver con esto, con ver de qué manera separar una aplicación en componentes de la mejor manera posible, independientemente de que la aplicación sea una aplicación que corre en una computadora, que sea distribuida, etcétera, etcétera. Y para eso, una de las estrategias más adecuadas es conocer que hay, así como ustedes aprendieron patrones en objetos 2, lo mismo existe con las arquitecturas, que son los estilos o los patrones arquitecturales, que no son ni más ni menos que ejemplos de tipos de arquitecturas exitosas. Bien, en todo en todo este problema que estamos viendo construir aplicaciones, nosotros, los que construimos, nos ubicamos del lado de los que diseñan, ¿sí? Y el concepto de diseño lo hacemos extensivo no solamente al diseño de bajo nivel, diseño de las clases que tiene nuestra aplicación, sino también al que vamos a ver que se conoce como diseño arquitectural, ¿sí? El diseño de más alto nivel. Siempre que diseñamos estamos tomando decisiones.
que básicamente nos implican que estamos decidiendo qué requerimientos de los no funcionales, porque los requerimientos funcionales los tenemos que satisfacer siempre, qué requerimientos no funcionales vamos a satisfacer y de qué manera nos vamos a ubicar en las restricciones. O sea, a mí me pueden pedir construir una aplicación con ciertas características, pero si me ponen como restricción que no puedo contratar un servicio de almacenamiento en la nube, bueno, tendré que ver eso cómo impacta en la arquitectura de mi aplicación. Entonces, en definitiva, todo diseño, sobre todo el diseño de más alto nivel, es un reflejo del impacto de los objetivos, requerimientos y restricciones que teníamos cuando empezamos. ¿Sí? Hay un ejemplo, no voy a perder mucho tiempo con esto porque es entretenido, pero no tiene nada que ver, que cuando uno mira las casas eh, tradicionales en lugares muy, muy, muy alejados, como el Ártico o la China, por ejemplo, y ven cómo están construidas en base, por ejemplo, a restricciones o requerimientos climáticos, entiende por qué el iglú tiene la forma que tiene o por qué la pagoda en, en el mundo oriental es como es. En general, siempre que diseñamos, estamos seleccionando o adaptando algunos de los enfoques que existen. Rara vez eh, usamos enfoques que inventamos nosotros. O sea, eso ocurre muy cada tanto porque en general, si nosotros decidimos usar una estructura ad hoc para resolver un problema, el problema que tenemos es que no podemos basarnos en ninguna de las características conocidas de las mismas. A lo sumo las adaptamos. Por ejemplo, si vamos a construir una aplicación que va a ser cliente-servidor, pero que tiene ciertas características particulares, y así fue la primera vez que aparecieron el uso de varios servidores, por ejemplo, un servidor de aplicación y un servidor de base de datos, ahí fue una adaptación de la estructura cliente-servidor. Y en todo ese proceso vemos cómo balancear todas las fuerzas que tenemos que nos restringen, donde estas fuerzas pueden ser incluso de tipo tamaño del grupo de desarrollo o del el know-how que tiene el grupo de desarrollo. Digamos, no tienen por qué ser siempre que necesitamos que la aplicación sea escalable, performante, segura. No, quizás tenemos que construir una aplicación con ciertas características y nuestro equipo de desarrollo tiene características que son inmutables, que no las podemos cambiar y tenemos que arreglarnos con eso. En todo el tiempo que estamos diseñando, a veces nos hacen falta ciertas habilidades técnicas y en otros nos alcanza con lo básico. Y ocurre siempre en cualquier tipo de disciplina que tenga que ver con la construcción de algo, esas habilidades se reflejan en la calidad de los resultados. ¿Ya? Es lo mismo si uno construye una aplicación extremadamente compleja con desarrolladores, diseñadores novatos, que si uno se construye una casa y los constructores son ustedes mismos, que nunca construyeron nada, o usan albañiles que no tienen experiencia, los resultados se van a ver. En algún lugar va a haber fallas. Bueno, y acá vamos a particularizar estos niveles de diseño de los que les hablaba, ¿no? Ustedes hasta ahora, bueno, por supuesto los que están trabajando, que seguramente son la mayoría, ya han estado expuestos a otros niveles de diseño, pero hasta ahora en la facultad eh, la, la mayor parte de las veces han trabajado en el nivel de diseño más bajo, que en el caso de la orientación a objetos es el diseño de las clases, en el caso de la programación más estructurada, el diseño de los procedimientos, de la estructura top-down, y cada uno de esos niveles de diseño tiene un conjunto de problemas en una granularidad diferente. Cuanto más abajo estamos, lo que vamos a hacer es ver cómo es la colaboración entre los objetos, cómo eh, se comunican entre ellos, cuáles son las estructuras de información. Y a medida que vamos subiendo en la cadena de niveles de abstracción, empezamos a hablar de componentes, de partes de la aplicación, etcétera. Simplemente para vincular esta charla con algo que es
es más conocido para todos nosotros. Aún alguien que no es ni arquitecto, ni ingeniero civil, y que se ha dedicado ni le interesó mucho la construcción de casas o edificios, todo el tiempo estamos hablando o escuchando cosas que son que entendemos perfectamente, ¿no? Si alguien nos dice, fulano vive en un chalet, nosotros no hace falta que nos describan que tiene tejas arriba o que tiene un jardín o lo que fuera. De la misma manera, si yo digo, sí, vivo en una propiedad horizontal o en un pasillo, yo entiendo a qué se está refiriendo. Lo mismo un edificio y yendo a un nivel más amplio, porque es casi una urbanización, un tipo que vive en un Hola, country. ¿Qué pasó? no, no, Ah, no. perdón, yo hablé sin querer. Bueno, una persona que vive en un country, nosotros nos imaginamos qué es eso. Aunque en el software, aunque no tengamos, perdón, aunque no tengamos detalle de cómo son las casas o qué aspecto tiene el lugar, pero cada uno de estos estilos de arquitectura urbana eh, son comprensibles y cualquier arquitecto los usa para comunicarse con sus pares. En el software no es muy distinto a esto. De hecho, eh, una cosa que vamos a ver que ocurre en el software y también ocurre en la arquitectura urbana es que cuando, cuando un arquitecto va a construir una vivienda de alguno de estos estilos que hemos mencionado, hay ciertas reglas que restringen, por ejemplo, las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de un country no van a meter un edificio o una propiedad horizontal. Otras se combinan. Por ejemplo, yo podría tener un pasillo con, con dúplex en cada departamento. Y además, la estructura de los departamentos del pasillo suele ser más o menos la misma. Eso es una especie de patrón o de estilo arquitectural eh, que se respeta muchísimo y que si uno se pusiera a recorrer propiedades horizontales o edificios, en los edificios, por ejemplo, todos los departamentos tienen la misma forma. Es muy raro que se hagan excepciones. Hay lugares donde hay excepciones, el caso muy patológico es el de Hong Kong, donde eh, hay edificios que ocupan manzanas enteras y que por dentro son, desde el punto de vista de la organización de las viviendas, completamente caóticos, no siguen ningún patrón. Pero eso en software no suele ser muy común. Algo que es bastante interesante y que también se refleja en la construcción urbana y que también es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros, que es que cuando estamos trabajando en el nivel más alto de abstracción, por ejemplo, imagínense que tenemos que construir un edificio, hay cosas que ocurren en los niveles más bajos que no nos importan, no nos deberían importar. O sea, no es importante cuando estamos diseñando la estructura de un edificio qué ladrillos vamos a comprar o en qué lugar vamos a comprar el cemento. De la misma forma que no podemos ponernos a pasar los caños de gas sin tener la estructura ya lista, ¿sí? Pero igual que con la arquitectura urbana, eh, en donde sin albañiles no hay edificio, eh, y si bien las primeras decisiones son críticas, las últimas, las que toman los desarrolladores o los albañiles, en el caso de los edificios, pueden hacer que el edificio sea inviable o invivible. No es que las decisiones de a quién comprar los ladrillos o qué cemento usar son intrascendentes, es que no se toman al principio. Ustedes van a ver, eh, ya no creo que en la carrera, no lo sé, quizás sí, porque por ahí en la materia hay una materia que da Alejandra que quizá habla de eso, de todas estas cosas que vamos a estar viendo respecto a la descripción de la arquitectura, a veces se llevan bastante mal con los métodos ágiles, porque una de las características que tienen los métodos ágiles es que no podemos perder mucho tiempo antes de arrancar con el proyecto. Lo que se llama el upfront, el diseño upfront, antes de comenzar, a ese diseño se le suele dedicar poco tiempo, con lo cual muchas veces no hay tiempo para definir arquitecturas
con el nivel de detalle que exige la definición de arquitectura. No voy a seguir con esta discusión, pero es muy interesante para aquel que esté trabajando con métodos ágiles y se encuentre en la situación de tener que tomar decisiones arquitecturales. Ahora, básicamente para que entiendan dónde estamos parados en este tema de las arquitecturas. Hasta los mediados de los 80, eh, absoluta prehistoria para ustedes, no tanto para Luis Mariano y para mí, eh, lo que había de diseño, el concepto de arquitectura no existía. Lo que había era un diseño estructurado orientado a objetos más o menos intuitivo. Existían las redes, pero eran completamente ad hoc. En el año 91 aparece el primer estándar compatible con la orientación a objetos de aplicaciones distribuidas, que es Corva. A mediados de los 90 empiezan a aparecer técnicas de diseño orientado a objetos, que son las que ustedes han aprendido, y patrones eh, de diseño, que son los que ustedes han aprendido, y aparece el concepto de arquitectura de software. Y de alguna manera aparece el concepto de estilo arquitectural. Eh, Recién hacia fines de los 90, en, yo diría, casi a principios del siglo, aparece el concepto junto con la aparición de la web, de aplicaciones orientadas a servicio. Aparece el concepto de servicio y un poquitito más acá, cerca del 2005, aparece el concepto de servicios web y de comunicación RESTful. Un poco más acá todavía empiezan a aparecer acá el concepto de microservicios. Lo tengo marcado en el 2005 porque creo que es la primera vez que alguien habló del tema, pero no se volvió popular, igual que el concepto de nube, hasta mucho después, yo diría alrededor del 2010. En el 2010 aparece lo que hoy llaman serverless computing. La realidad es que muchas de estas definiciones estuvieron influidas por el contexto tecnológico de la época. O sea, la aparición de la web a fines de los 80, pero la explosión de la web como plataforma para construir aplicaciones es la que de alguna manera nos pone frente a la posibilidad de construir aplicaciones distribuidas y nos agrega al mismo tiempo un conjunto de eh, requerimientos, restricciones o de tipos de aplicaciones para construir que antes ni se nos habían ocurrido. Lo que había hasta, yo diría, hasta el 95 era absolutamente primitivo respecto a la posibilidad de realizar distribución. Si bien había decenas de ejemplos de aplicaciones distribuidas, eran todas construidas con, con soluciones completamente ad hoc. Bien, solamente para que ponernos de acuerdo respecto a los conceptos, yo tomé algunas definiciones que existen en la literatura de qué es arquitectura de software. O sea, ¿a qué llamamos arquitectura del software en la literatura? Hay muchas más definiciones, pero yo creo que estas son suficientes. No las voy a leer completas, todas, pero por lo menos la parte más importante. Philip Crutzen, que es uno de los tipos más importantes de la literatura de este tema, dice que la arquitectura de software trata con el diseño y la implementación de las estructuras de alto nivel del software. Esto mucho no dice. En el libro de Mary Jo y David Garland del año 96 dice, esto es un poquito más concreto, dice que la arquitectura de software describe los aspectos estructurales de un sistema de software, incluida su organización como una composición de componentes, protocolos de comunicación, sincronización, acceso de datos, asignación de funcionalidad a los diseños, a los elementos de diseño y distribución física. Acá por primera vez aparece la idea de que cuando tratamos con la arquitectura de software, nos aparece una problemática en donde tenemos la distribución física de los componentes, dónde ponemos los componentes. Si bien ese no es el problema central que tratan las arquitecturas de software, ese es un problema adicional que tenemos. Poquito más acá hay una definición estándar de IEEE que dice que la arquitectura
de software estamos hablando, ¿no? Es el concepto de más alto nivel de un sistema en su ambiente. La arquitectura de un sistema de software es la organización o la estructura de las componentes más significativas que interactúan entre sí a través de interfaces, y a su vez esas componentes están compuestas por componentes más pequeñas y interfaces mediante las cuales se interactúan entre sí. Lo que se introduce con el concepto de arquitectura es el hecho de que, más allá del paradigma que ustedes elijan para escribir los programas, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las grandes componentes de nuestra aplicación. Y van a ver durante este curso, supongo, cuando vean, particularmente si ven microservicios, que hay muchas formas de separar un sistema que está por construirse en componentes en función de cuál es la arquitectura de referencia que uno elige para, para construir ese sistema. Bueno, esta definición, que es la definición de un libro bastante moderno, se sigue escribiendo sobre el tema, de Ford, es muy larga, no la voy a leer toda, se las dejo porque lo que tiene de interesante esta definición es que aparece por primera vez un concepto que para la gente que trabaja en software es muy querido, que es lo que se llaman las utilities. Las utilities son los requerimientos no funcionales, ¿no? Acá abajo están availability, security, scalability, por eso le llaman las utilities. Y en la definición de arquitectura de software de Ford se exige que cuando uno toma decisiones arquitecturales, uno registre esas decisiones y ponga de alguna manera cuál es el impacto de cada decisión arquitectural en cada uno de esos requerimientos no funcionales. Por supuesto, si ustedes van a construir una aplicación donde no hay requerimientos de seguridad, o no importa que la aplicación la use cualquiera y la viole o lo que fuera, entonces no tendremos que escribir absolutamente nada de eso. Vamos a ver hacia el final de la clase que cada uno de los estilos arquitecturales, los más conocidos por lo menos, tiene un impacto en estas utilities. Por ejemplo, si ustedes eligen hacer una aplicación cliente-servidor usando el Model View Controller, van a tener ciertas ventajas y va a haber ciertas cosas que no van a poder mejorar, que no se van a cumplir de ninguna manera, ciertos requisitos no funcionales que no van a tener forma de satisfacerlo. Bien, cuando uno construye una aplicación, el diseño de la arquitectura de software, que es lo primero que uno hace cuando construye una aplicación, que no es trivial, ese diseño está influenciado por alguna arquitectura que hemos elegido, por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, porque nuestra organización trabaja usando servicios web. Entonces nuestras arquitecturas son orientadas a servicios. O en nuestra organización están acostumbrados a arquitecturas con capas. O, que es lo más común en estos últimos años, porque es el último grito de la moda, lo que nos dicen nuestros eh, gerentes o la gente que está por encima nuestro, supongan que ustedes están en el rol de arquitectos, es: esta aplicación la vamos a hacer usando microservicios. Eh, en general, esas decisiones, cuál es el tipo de arquitectura que voy a usar, deberían estar tomadas en base a cuáles son las características de la aplicación y qué requerimientos tenemos que cumplir. Fundamentalmente para no disparar con un cañón a algo que es un mosquito, y mejor tirarle repelente o flit al mosquito, y si lo que tenemos enfrente es una cosa muy grande, no tirarle flit, sino tirarle algo más poderoso. O sea, si no conocemos las características que tiene nuestra aplicación y las restricciones y los requerimientos no funcionales, difícil que podamos elegir. Cuando diseñamos la arquitectura de software tenemos tres tipos de problemas. Empezando los de mayor nivel de abstracción, es lo que se conoce como diseño arquitectural, cuáles son los elementos fundamentales de nuestro sistema, qué es lo esencial en nuestro sistema. Tenemos que definir cómo van a interactuar estos elementos, estas componentes, y finalmente, en el nivel de abstracción más bajo, vamos a diseñar los elementos que en definitiva son componentes. En algunos casos esas componentes podrán ser base de datos que las diseñaremos usando
la tecnología de base de datos que hayamos decidido, otros van a ser códigos en algún lenguaje que usa un paradigma, por ejemplo, orientado a objetos, y definiremos las clases correspondientes. Y en realidad lo que ocurre, estas actividades van a ser más o menos complejas en base a cuál es el tipo de arquitectura que elegimos en nuestro sistema. Bien, en estos 30 y pico de años aparecieron un montón de la palabra que se usa son patrones o estilos arquitecturales, aparecieron una buena cantidad eh, que han ido evolucionando, algunos se volvieron muy populares en los últimos años, otros perdieron popularidad, por ejemplo, en los 90 los cuatro más populares eran cliente-servidor, Pipe and Filter, que es de alguna manera la arquitectura de los sistemas operativos tipo Linux o Unix, las arquitecturas en capas, de las cuales vamos a hablar un ratito, y las arquitecturas basadas en el concepto de pizarrón. Después aparecen, eh, ya casi con la popularización de la web, como si bien la web apareció al principio de los 90, recién a mediados, fines de los 90, se la ve como una plataforma para construir aplicaciones. Aparece en el Publish Subscribe, que es un tipo arquitectural bastante usado también. Obviamente el Model View Controller en un contexto mayor que el de las aplicaciones interactivas tradicionales. Lo que se conoce como Object Request Broker, que es el tipo de arquitectura de alguna manera que aparece con Corva. Y a partir de este siglo aparecen las arquitecturas basadas en servicios, que de alguna manera dominan la literatura, el, incluso el uso en la industria eh, respecto a las demás. Cada uno de los patrones o estilos arquitecturales que les menciono, algunos tienen impacto positivo en algún atributo de calidad y otros tienen un impacto negativo en algún otro atributo de calidad. Como información, solamente hay unos tipos que hicieron una investigación sobre eh, la popularidad de los estilos arquitecturales, ¿no? Acá arriba están todos los estilos más o menos conocidos. Acá están los años desde el 90 hasta el 2019. Y esto es cantidad de artículos, yo diría, importantes publicados en cada año, ¿no? Fíjense que cliente-servidor arrancó con uno y llegó a su máximo popularidad en el 2010 con 11 artículos, y microservices todavía no compite en popularidad estoy hablando de artículos técnicos publicados, no en uso, particularmente hablando. Y hay otros que eran muy populares por acá abajo y después ya por acá arriba no lo fueron para nada. Y ahora vamos a ver el otro aspecto que relaciona los estilos con los atributos de calidad, que es qué impacto tiene cada estilo arquitectural con los atributos de calidad dados por los requerimientos no funcionales. Por ejemplo, qué estilos arquitecturales mejoran la modularidad, qué estilos arquitecturales mejoran la escalabilidad, y así siguiendo. Creo que fueron estos mismos autores, si no me equivoco, hicieron un cuadrito, yo lo corté el cuadrito porque era más grande, y hay una codificación que se las voy a contar simplificada. El rojo es malo malo, el verde es bueno bueno, el naranja y este son más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen escalabilidad y tienen cada uno de los estilos. Acá tienen pasón componente, SOA, layers, cliente-servidor, Blackboard, Model View Controller, microkernel y microservicios. Mirando, por ejemplo, microservicios particularmente, uno puede ver que eh, tienen buenos ítems de calidad. Después, si a alguno le interesa el artículo, le pide a Luisma, me lo pide a mí, les mando el artículo donde está explicado esta cuentita, qué significa, qué significa que el 0,79 o qué significa el 0,26.
Mientras tanto, otro de los populares, microservices, es bueno para la escalabilidad, para la reusabilidad, no es tan bueno para la portabilidad, es bueno para la extensibilidad, es bueno para la seguridad, bueno para la modificabilidad, la flexibilidad, la confiabilidad, un montón. Mientras que otros, por ejemplo, el del diseño en capas, es malo para la escalabilidad, es bueno para la reusabilidad. Fíjense que acá hemos puesto una cantidad de atributos de calidad que habitualmente son requerimientos no funcionales, que es bastante exhaustivo, ¿sí? Por ejemplo, analizabilidad. ¿Cuánto podemos analizar de la performance del sistema desde afuera del sistema? ¿Sí? Muchos de estos son aspectos de calidad que uno jamás va a tener en cuenta cuando construye una aplicación, pero lo que hizo esta gente fue hacer un análisis exhaustivo de, yo acá creo que puse 2, 4, 6, 8, 10, 12, creo que eran 20 los estilos arquitecturales. Uno se pregunta, ¿para qué sirve esto? Bueno, este tipo de investigaciones sirven para que si uno elige usar, por ejemplo, microservicios, sepa que va a tener un problema en un lugar o que va a tener un problema en otro lugar, lo sepa. Y haga un trade-off y elija en función de costo-beneficio. Bien, les voy a mostrar, para medio hacer esta charla un poco más concreta, algunos ejemplos de arquitecturas que a mí me parecieron representativas de la historia y que además son arquitecturas de alguna manera populares. Empiezo con esta, que no es de las más conocidas, creo que la mayoría no sabe ni siquiera qué significa, que es la arquitectura de microkernel. En los microkernels, la separación en componentes, hay básicamente dos tipos de componentes. Uno que es la parte del core del sistema y otro lo que se llaman plugins. ¿Sí? El concepto de plugin seguramente lo han escuchado muchas veces a esta altura de partido. Y entonces toda la lógica de la aplicación se divide entre lo que es el sistema básico, que está en el core, y los plugins que proveen alguna cierta eh, extensibilidad o flexibilidad porque solamente ponemos lo que es básico en el core y los plugins de alguna manera los ponemos o los sacamos en función de qué tipo de funcionalidad agregada le queremos poner al sistema. ¿Sí? No es del tipo de arquitectura más fácil de construir porque primero, en la mayoría de las aplicaciones, de las aplicaciones construidas con microkernel, eh, los plugins son plugins que quien escribió el core ni se imaginaba que iban a estar, con lo cual tiene que haber una forma de callback entre el core y los plugins bastante más sofisticada que la que existe en otros estilos arquitecturales. ¿Dónde se usa la arquitectura de microkernel? Fundamentalmente en productos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un ratito que los browsers, este sistema Moodle que usan ustedes en la facultad, Eclipse mismo, son básicamente microkernel en donde eh, lo único que postula la estructura original del microkernel es que los plugins tienen que ser independientes entre sí e independientes de la estructura, aunque no dice nada respecto a cómo tiene que ser la comunicación, ¿sí? Incluso, y ocurre lo vamos a ver ahora cuando veamos combinación de estilos arquitecturales, para conseguir la comunicación entre el core, entre el kernel y los plugins, uno podría usar otro estilo arquitectural como microservicios o callbacks, por ejemplo, a partir de un registro de plugins. Volviendo a la transparencia que les mencionaba antes, si uno mira el microkernel respecto a atributos de calidad, eh, la modificabilidad y la agilidad del microkernel es bastante alto porque los plugins están completamente desacoplados entre sí. El despliegue y la portabilidad depende mucho de la implementación de los plugins, pero en general también es bastante bueno. El testeo, en realidad, el
microkernel es fácil de testear porque tiene una funcionalidad muy austera y los plugins se testean aisladamente. eh, es difícil que escale bien porque el core es muy pequeño y los módulos del kernel no necesariamente son escalables. Y la facilidad de desarrollo en general es baja, o sea, no es muy fácil desarrollar un microkernel porque hay que tomar decisiones muy complejas respecto a cómo van a ser los contratos con los plugins y eso agrega muchísima complejidad al desarrollo. La programación de un microkernel es más difícil que la programación de un sistema que usa otro tipo de arquitectura. Bueno, los dos más conocidos son, los dos tipos más conocidos son los Eclipse, les menciono Eclipse y Moodle, y los browsers. Tanto Firefox como Chrome, y yo creo que el resto de los browsers, no sé muy bien cómo es el Edge de Microsoft, pero debe ser igual, proveen un mecanismo para instalar extensiones. Seguramente se han alguna vez enfrentado o han instalado extensiones en browsers con los que ustedes trabajan. Lo que tienen las extensiones es que funcionan de alguna manera como plugins y que permiten, esos plugins se suscriben a eventos que el browser hace públicos y de alguna manera ocurre el callback desde el browser al plugin, mientras que las extensiones, los plugins en la terminología de microkernel, pueden hacer callback también al browser usando una API que provee el mismo browser y que es pública. En particular en los browsers, uno puede desde manipular el HTML de la página, comunicarse con aplicaciones nativas. En realidad, en comunidades como la de Firefox y la de Chrome, eh, esta filosofía de microkernel generó un estilo de desarrollo distribuido, socialmente muy poderoso, un tipo de crowdsourcing eh, con un poder que no habíamos visto mucho antes en la industria del software, porque si uno mira las extensiones que tiene Firefox o Chrome, hay centenares o miles de extensiones en dominios, pero absolutamente diferentes, hechos por gente que simplemente quiso contribuir a un proyecto, en el caso de Firefox al proyecto de Mozilla.org, y que además, de alguna manera, generó un tipo de desarrollo cooperativo que yo no recuerdo muchos semejantes. Con el Moodle pasa algo muy, muy parecido. En muchas instituciones educativas se han desarrollado plugins al sistema Moodle. No es difícil hacerlo y también implica un tipo de desarrollo bastante interesante. Bueno, el segundo ejemplo que tengo, creo que son dos nada más que tengo, es el que fue, todavía debe ser, el de los más populares y más usados en la industria, que es el diseño arquitectural por capas, en donde las distintas componentes de la arquitectura están organizadas en capas, layers horizontales, cada uno de los cuales tiene un rol específico. ¿Sí? Se habla de la capa de negocio, la capa de presentación, la capa de persistencia, etc. Y donde hay una característica que ahora vamos a ver con cuidado, cada capa no conoce la implementación de la capa siguiente, sino que se comunica con ella a través de una interfaz que la capa siguiente provee, lo cual nos da una forma bastante simple de separar las incumbencias, los aspectos de cada una de las capas. En general no hay un número predeterminado, de hecho cualquier desarrollador puede inventar un tipo de arquitectura de capas que se le ocurra, siempre que cumpla las restricciones que ahora vamos a ver que tiene este tipo de arquitectura, pero en general es muy raro que haya menos de 3 y muy raro que haya más de 5. Este tipo de arquitectura en realidad existe hace muchísimo. Les diría que desde los 70 u 80, cuando apareció al principio, aparecieron los primeros niveles
de las normas ISO de comunicación entre computadoras estaban estas capas, el nivel físico, el nivel de datos, el nivel de red, el nivel de transporte, el nivel de sesión, el nivel de presentación y el nivel de aplicación, y que fueron simplificado muchísimo cuando apareció, básicamente un poquitito antes que apareciera la web, TCP/IP, que es otro tipo de protocolo un poquito más moderno. En nuestro caso particular, que es lo que nos interesa, donde todos estos niveles que mostramos recién directamente los ignoramos porque ya vienen como un commodity que usamos en nuestro desarrollo. En nuestras aplicaciones, este es un tipo de separación en capas bastante común. Una capa de presentación, una capa de negocios, una capa de persistencia y una capa de base de datos. Eh, Todo el tiempo van a escuchar ustedes en el trabajo eh, descripciones respecto a estas capas. Lo que es interesante saber es que para que una arquitectura en capas tenga sentido, porque en definitiva, imagínense que ustedes trabajan, desarrollan en .NET o en Java, eh, los lenguajes de programación, incluido C Sharp, Java, el que fuera, no tienen una construcción sintáctica que me permita decir capa de presentación, capa de negocios, capa de persistencia. En realidad hay una disciplina de comunicación que se impone en la arquitectura, en donde la expresión es que los layers son cerrados. O sea, en general, los mensajes, los requerimientos, cualquiera sea el tipo de comunicación, pero supongamos que son mensajes, van de una capa superior a la siguiente inferior. Y, y no hay otra forma de comunicación. No hay otra forma de comunicación que no sea otra. En particular, si ustedes miran en este diagramita que está acá, puede haber comunicación horizontal entre dos componentes dentro de una misma capa. Hay una comunicación hacia abajo y de abajo hacia arriba lo que hay es un retorno, ¿sí? Una respuesta. Pero la comunicación siempre se realiza en forma vertical de arriba para abajo y la respuesta va en el orden inversa. En realidad, lo que esto permite es que los cambios se pueden aislar mejor y hay una cierta eh, independencia entre los layers. Y los cambios en un layer no impactan en los layers que están más abajo. Hay toda una discusión respecto a cómo se deben definir las interfaces de cada una de estas componentes, pero eso depende mucho de cuál es el estilo de arquitectura en capas que uno utilice. Hay además casos particulares eh, que obviamente no están prohibidos y que pueden presentarse en cierto tipo de aplicaciones donde haya ciertos layers que estén abiertos, ¿sí? Y que permitan, por ejemplo, que haya un, una, una comunicación entre un layer y un layer que está más abajo, básicamente porque el layer del medio está abierto, salteándose la restricción de la comunicación. Y hay otro tipo de restricción, que es aquella que haya restricciones de comunicación horizontal. En realidad depende de cuál es el estilo que nos interesa usar a nosotros, de las restricciones de nuestra aplicación. Cuando hacemos esto, básicamente es porque queremos ganar en modularidad, extensibilidad, etcétera. Son decisiones que tomamos como arquitectos, este tipo de restricciones sobre la arquitectura, básicamente porque queremos satisfacer algún atributo de calidad que sospechamos que si permitiéramos la comunicación horizontal no tendría. Una cosa interesante que tiene el modelo de capas es que en principio no hay una
decisión que está predefinida respecto a en qué lugar se implementa cada capa o se despliega cada capa. O sea, yo podría tener un despliegue de una aplicación construida en capas en una sola computadora, tener una aplicación que está construida en capas y que corre en una máquina sola. Podría tener una separación como esta, que es de las más comunes. La capa de presentación está en una máquina, estas dos capas están en otra y esta está en una tercera, o esta, que también es muy común, que es tener la capa de presentación de negocios y persistencia en una capa y la capa de base de datos en otra máquina, perdón, en una máquina o en otra máquina. El tipo de deployment lo elige el arquitecto en base a las restricciones también que tiene, o a los requerimientos que tiene, o las restricciones en general que podrían ser económicas. Bien, es muy difícil que uno se encuentre o que uno construya una aplicación de software en un solo estilo, puro, digamos. Siempre estamos combinando estilos arquitecturales. Eh, por ejemplo, cuando usamos arquitectura en capas en una aplicación interactiva, seguramente también estamos usando el Model View Controller, que en definitiva es otro estilo arquitectural. O un microkernel como es el Firefox, podría estar basado en una estructura cliente-servidor o una estructura de servicio. En realidad, lo que es importante cuando nosotros describimos la arquitectura de una aplicación es cuál es el, la arquitectura predominante, cuál es la que nos interesa que sea la arquitectura predominante y cuáles son las decisiones arquitecturales que consideramos como secundarias, que no son irrelevantes, pero son secundarias. Por ejemplo, Firefox se lo suele describir como un microkernel, por más que en el microkernel yo tenga capas que de alguna manera implementan la funcionalidad básica de Firefox en capas. Por ejemplo, esta es una descripción de Eclipse de hace un tiempo, eh, donde Eclipse es un microkernel, en realidad, pero tiene una estructura en capas bastante sofisticada. Supongo que en la implementación actual de Eclipse debe haber también servicios y microservicios, o unos o los otros, o ambos. ¿Sí? Eh, para alguien que está usando Eclipse para construir plugins, el Eclipse es un microkernel. O sea, lo vemos como un microkernel, mientras que para el equipo de desarrollo de Eclipse, la estructura básica es una estructura de capas. Bien, y medio para cerrar esta introducción y que volvamos a preocuparnos por la lluvia tranquilo, eh, y volviendo al término de diseño tal cual lo conocen ustedes en, en el diseño de software, en el diseño de clases, la distinción entre arquitectura y diseño a veces es muy borrosa, porque cada vez que construimos una arquitectura estamos diseñando, pero no todas las veces que diseñamos estamos haciendo diseños arquitecturales. En realidad, la diferencia, que siempre es muy sutil y que es muy arbitraria, está en cuáles son las decisiones más significativas, ¿sí? Por el costo de cambiarlas. O sea, si nosotros tomamos una decisión que es muy difícil dar marcha atrás, es posible que esa sea una decisión de tipo arquitectural, ¿no? Por ejemplo, la forma del sistema, ¿sí? Que va a ser cliente-servidor, que va a ser una aplicación nativa móvil, que va a ser distribuida. Eh, la estructura en general del software, ¿no? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué capas? ¿Qué interacciones? A veces la elección de tecnología es una elección significativa, pero que tiene menor costo de cambio que otras. El framework que usamos de desarrollo,
por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer una aplicación y voy a usar un framework X para construir la aplicación, y ese framework de alguna manera los regula y les impone un tipo arquitectural que es el tipo arquitectural que, que soporta el framework. Toda esta discusión respecto a la arquitectura, a las decisiones, etcétera, cambia muchísimo cuando uno usa enfoques conducidos por modelos. Y que en teoría uno hace una descripción en alto nivel, imagínense usando UML o SysML, cualquier lenguaje de alto nivel de descripción de sistemas, y, y después puedo sintonizar cuál es hacer una sintonía fina de cuál es el tipo de arquitectura donde yo quiero que esa aplicación se construya. Por lo cual esta discusión, cuando uno trabaja con una construcción automática de aplicaciones, cambia muchísimo. Un ejemplo, me parece que no me queda mucho, típico en donde una decisión pasa a ser significativa o no, eh, cuando elegimos una base de datos, por ejemplo relacional, la elección de la base de datos puede ser una elección significativa por cómo nos condiciona el código. Pero si en el camino decidimos usar un framework que hace mapeo de objetos a relacional para desacoplar la base de datos, ya dejó de ser significativa la elección de la base de datos, porque la capa de complejidad y de abstracción que agrega el framework de persistencia hace que la capa de abajo, que es la de la base de datos, eh, deje de ser importante porque en realidad la podemos cambiar porque el framework nos maneja ese mapeo relacional. Lo que hacemos es desacoplar la base de datos y agregamos una capa de complejidad que es el framework intermedio de mapeo de objetos a relacional. Eliminamos una decisión significativa a costo de agregar una cierta complejidad de nuestra aplicación. Bien, termino con esto porque habíamos estado hablando con Luis Mariano y nos parecía que este tema de descripción de arquitecturas y que si, yo no sé si siguen, si quieren el material, supongo que lo van a tener accesible, y el que quiera acceder a estos temas particulares, me puede mandar un mail o mandarle a Luis Mariano y él me habla acerca del tema. Hay toda una temática que es cómo describimos una arquitectura, ¿sí? Cómo documentamos la arquitectura. Y la base de esta discusión tiene que ver con que cuando construimos un sistema, tratamos con muchas personas involucradas, lo que se suele llamar stakeholder. Y cada uno de ellos va a estar interesado en ciertos aspectos del sistema y no en otros. Por ejemplo, para ciertos eh, stakeholders, por ejemplo, los que se encargan del manejo de las computadoras en nuestra organización, la distribución física y la organización de las bases de datos, las comunicaciones, eh, son más importantes que otras cosas. Y también nos puede pasar que algunos de ellos, por ejemplo, los que mantienen el servidor, van a reclamar que se cumplan ciertos atributos de calidad y no les van a importar otros. Por ejemplo, no les van a importar que nuestra aplicación sea modular. Y entonces lo que suele ocurrir es que la descripción de nuestra arquitectura requiere muchas veces de algo más que un lenguaje de, de descripción, como sería UML, para poder describir lo que le interesa a cada uno en el nivel de abstracción que le interesa a cada uno, y no usar la misma descripción para que la lean todos. Y ahí aparecen dos conceptos, que es el concepto de vista y el concepto de puntos de vista, que para los que estén interesados, me voy a saltar las definiciones, que son muchas. Este fue durante mucho tiempo el, el más popular, el modelo de Crutzen, que es el modelo que se llama de 4+1, ¿sí? Y que describe una arquitectura en
cuatro vistas básicas: la vista lógica, la vista de despliegue, la vista de procesos, la vista física, más una vista de escenarios. Y cada una de ellas se describe con un conjunto de diagramas, en este caso diagramas UML estándar. Por ejemplo, la vista de escenarios se describe con diagrama de caso de uso, la vista física, que la usan los ingenieros, con un diagrama de despliegue, la vista de procesos con un diagrama de actividad, etc. Hay una cantidad enorme de catálogos. Acá en estas transparencias van a encontrar un montón de catálogos. Y la realidad es que con la aparición de los métodos ágiles y una cierta pulsión que existe para documentar poco y, y no perder mucho tiempo en la documentación, algunos de estos eh, catálogos o de estructuras de documentación se han dejado de usar, pero no por eso dejan de ser importantes, porque permiten que uno entienda cuáles son los distintos aspectos que tiene una arquitectura. Y bien, y como introducción terminamos acá. Lo que no sé es cómo hacer para parar la grabación. Eh, Esperen, que lo primero que tengo que hacer es dejar de compartir y después eh, pausar grabación, detener grabación.